¿Qué tal amigos? Bien, ¿Cómo están? Esta es una nueva edición de La Silla. Como les prometimos, volvemos con dos invitados de lujo. Ellos dos son periodistas de gran renombre. Uno es de Lima, el otro es de Trujillo. Me estoy refiriendo a Omar Aliaga, quien es editor norte de Diario Correo. Y por supuesto también a Luis Johamovich, que es escritor, periodista, también mucho tiempo ha trabajado en Caretas y es muy conocido, ha escrito libros también. Ambos son unos brillantes periodistas, conocen mucho del tema de las comunicaciones y los hemos invitado para hablar de este oficio tan bonito que es el periodismo y de la coyuntura que estamos hablando. Bienvenidos Omar y bienvenido Tocayo, Lucho, ¿cómo estás? Bienvenidos a La Silla. bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucho? Gracias también. Contento de estar acá. quiero empezar con este librito, ¿no? Una que dice entrevista con la historia de Oriana Fallaci. En el prólogo, ella expresa algo sobre el periodismo y dice lo siguiente: ¿qué otro oficio permite a uno vivir la historia en el instante mismo de su devenir y también ser un testimonio directo? El periodismo es un privilegio extraordinario y terrible. No es raro, si se es consciente, debatirse en mil complejos de ineptitud. No es raro, cuando me encuentro ante un acontecimiento o un encuentro importante, que sienta como una angustia el miedo de no tener bastantes ojos, bastantes oídos y bastante cerebro para ver y oír y comprender como una carcoma infiltrada en la madera de la historia. No exagero cuando digo que en cada experiencia profesional dejo jirones del alma. ¿Cómo vive cada uno de ustedes esta pasión periodística? Hemos escuchado lo que ha dicho Oriana Falachi. En tu caso, por ejemplo, Omar, ¿cómo es tu pasión, tu sentimiento por el periodismo? Bien, bien. A ver, bueno, un poco, sin duda, es un momento distinto, es delicado. Es esos momentos en los que uno termina por convencerse del quehacer periodístico, termina por entender los extremos también de la labor periodística, ¿no? En un momento como esto, sin duda, en el que hay mucho debate también, hay una situación límite para los periodistas, ¿no? En mi caso particular, tú sabes, Lucho, que yo he vivido el periodismo como reportero mucho tiempo, pero en los últimos años he tenido un trabajo sobre todo como editor periodístico, que es un trabajo quizás un poco más de oficina, ¿no? Pero que quieras o no, no terminas de desconectarte del mundo real, porque todo el tiempo estás tratando de confrontar los hechos a través de tu equipo, cuestionándolos a ellos y a ti mismo con el trabajo cotidiano. Y ahora mismo, más allá del rigor del trabajo que se nos exige en estos momentos, en un momento como este de la pandemia, también hay un lado humano con el que uno está lidiando constantemente, ¿no? Ahora mismo estamos ejerciendo el teletrabajo, yo estoy cerrando mis ediciones desde mi casa, Uh-huh. pero tengo el televisor prendido con el noticiero todo el día, hablando pues de los casos, las cifras, los testimonios. Acá mismo uno está al tanto todo el tiempo. Ahora con las redes sociales uno no puede salir de la oficina, ¿no? Está de pronto echada en su cama antes de dormir, hojeando el celular y las noticias siguen circulando Uh-huh. y sigue saliendo las informaciones y entonces es un momento en el que uno reconfirma en cierta forma su vocación, su pasión por el periodismo, pero también se cuestiona, ¿no? Se cuestiona, por ejemplo, a veces cuando estoy en estos días que he estado trabajando, recuerdo algunas líneas que leí en esa novela que la consumí muy joven, que fue Trópico de Cáncer de Henry Miller, y él hablaba de un trabajo que ejercía como corrector de estilo, bueno, era autobiográfica la novela, ¿no? Prácticamente, era un personaje de ficción, pero todo el mundo sabía que era él, ¿no? Y él se sentía como una especie, estaba blindado, decía, ¿no? De todos los hechos, de todas las desgracias, tragedias humanas, él era un testigo y estaba blindado porque las veía a través de las palabras que corregía, de los textos que corregía, pero se sentía como que desde un escenario mirando. Y sin embargo, a veces me siento así, pero es inevitable también sentir los claroscuros, los dramas, ¿no? Quienes tenemos, digamos, o tratamos de buscar la parte de la sensibilidad social, la parte de la justicia social, es inevitable a veces sentirse también un poco doblegado por los hechos, vamos, hay que estar todo el tiempo contando muertos, contando casos de contagio, contando dramas de personas que no pueden ser atendidas y que quedan de pronto en un pasillo.
intentando respirar, ¿no? Y esas cosas, quieres o no, como periodistas nos terminan tocando, ¿no? Así que es un momento especial, pero que no es fácil, sin duda es complejo, ¿no? En tu caso, Luis, como dice Oriana Falachi, también el periodismo ha dejado jirones del alma ahí en el periodismo. ¿Cómo vives tú la pasión periodística, este oficio? Este, Me impresiona mucho el comienzo del texto. Ningún oficio permite estar tan cerca de la historia como el periodismo. Y este es un momento, digamos, yo he vivido algunos momentos históricos, golpes de Estado, elecciones, escándalos sorprendentes, pero este deja chicos a todos. Este es un momento de la historia universal. Todo el mundo ha caído en esto. Entonces es tan grande que hasta resulta difícil comprender. Yo he pasado por, y supongo que todos, por una serie de umbrales, de puertas. Desde el principio, la mera curiosidad, luego una mezcla de curiosidad e inquietud, después abierta a inquietud y hasta ansiedad, después miedo, después entusiasmo, eh, enigma, en fin, hemos pasado por varias puertas y creo que todavía no hemos terminado de pasar. Entonces, es un momento muy raro, muy excepcional Único quizás en la y historia, ¿no, Luis? yo creo que sí, no tanto por la peste, sino porque sea en tiempo real y que sea universal, ¿no? Eso lo hace único, no recuerdo nada semejante. Ahora, ¿cómo viven ustedes, por ejemplo, qué piensan de la cobertura periodística que se está realizando a partir de la pandemia del coronavirus? Quiero decir, la cobertura noticiosa, ¿cuál es su opinión? ¿Se está dando bien? Porque muchas veces hemos visto, por ejemplo, reporteros que, digamos, son como pequeños fiscales que le dicen, oiga, señora, ¿usted qué está haciendo en la calle? Y lo persiguen y lo acosan a veces al ciudadano, ¿no? ¿Cuál es su sensación? ¿Se está dando bien la cobertura periodística, digamos, sobre el tema del coronavirus? ¿O qué piensan? Sí, a ver, sí, bueno, siempre se puede hacer algo mejor, de hecho, ¿no? Y en este caso no es excepción. Yo creo que, por ejemplo, me gustaría ver más, entiendo también que hay unas limitaciones, porque los periodistas también tienen miedo, ¿no? Sí, Ahorita, pues. pero a mí me gustaría ver algunas historias más, ¿no? Por ejemplo, el tema de los caminantes se tocó de un modo superficial, esto de los caminantes, uso el término que me hace recordar una serie que estaba repasando en Netflix recientemente, que es The Walking Dead, y que me hace recordar mucho, usan el mismo término, los caminantes, al referirse a los zombies de aquel apocalipsis según la serie, ¿no? De esa distopía. Y es un término curioso, pero repito ese término nada más para subrayarlo en los términos mediáticos que se han utilizado, ¿no? Las personas que caminaban, que se habían quedado como errantes, que querían regresar a su pueblo. He visto mucha cobertura, pero superficial, ¿no? Creo que se pudo ir más allá, hay dramas mucho más humanos y que quizás hay que contarlos de más adentro. Eh, lo mismo siento en el resto de ámbitos a nivel nacional, ¿no? Que todavía se puede hacer más. Pero yo te lo digo ya también como editor periodístico, como editor en jefe en una edición, que entiendo que si bien uno le puede exigir a los periodistas en el término real de este momento, para ellos tampoco es fácil, ¿no? Acá en Trujillo, por ejemplo, algunos de los chicos del diario Correo se han metido a la Hermelinda a hacer reportajes. Pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí también, ¿no? Eso también. Sí he visto algunos trabajos, creo yo, destacables, pero creo de todas maneras que tal como ocurre con las autoridades, con quienes tienen la responsabilidad de reaccionar ante esta pandemia, también los periodistas hemos sido tomados por asalto. Es algo, como dice Luis Johamovich, es algo inaudito, ¿no? Es algo extraordinario y que también nos Excepcional. está Sí, excepcional, nos está entonces rebasando también a nosotros. Y exactamente. a veces yo entiendo
algunos errores que se ven, sobre todo en televisión, porque los errores en televisión son los que se notan más, ¿no? Y son en Una vivo, pues, palabra mal son dicha, inevitables, claro. son coberturas en vivo, no se puede hacer Estaba mucho. pensando ahora en lo que, en las expresiones de Sol Carreño el domingo, cuando entrevistaba en Cuarto Poder a la ministra por el tema laboral, ¿no? Ahora con los protocolos sanitarios, y bueno, dijo algunas palabras que, bueno, en las redes sociales le hicieron añicos, ¿no? Porque no fueron muy afortunadas, digamos, sus expresiones, es verdad, ¿no? Pero también entiendo que en un momento en el que estás ahí, en televisión se nota mucho, pues, ¿no? En televisión Claro. una palabra mal dicha Sí, vas a pasar 24 horas destrozado en las redes sociales, ¿no? así es. Bueno, pero eso sí, no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo diría que es un poco así el tema. Yo creo que se puede hacer más. Yo creo que también los periodistas arrastramos, como arrastra el Estado, por ejemplo, su situación, sus crisis, se ve también más en un momento como este. La crisis del periodismo peruano también se puede ver en su mayor magnitud en un momento como este, ¿no? Luis, ¿tú qué Definitivamente. piensas? ¿Faltó más crónica, más historias humanas? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la cobertura periodística de esta pandemia? Bueno, Omar tiene razón en el sentido de que ahora se notan nuestras limitaciones, también quizás nuestra grandeza, si es que hay alguna, y por allí debe haber siempre los casos individuales, minoritarios, pero importantes. Pero yo pondría atención en, la, en el periodismo escrito. E incluyo en parte las redes allí, porque a pesar de que es el terreno de todos, es el canal, el medio por el que circulan muchos artículos y material de lectura. Constato varias cosas. Uno, que en realidad nos hemos convertido en un mercado global, en un ojo mundial. Lo que ocurre es simultáneo, los comentarios y los análisis se leen muy poco después o inmediatamente. Y en el periodismo escrito también se nota menos, pero dura más. El error, la patinada, Sí, la idiotez incluso. sí, sí, es verdad. La letra escrita te captura y ahí te quedas. En cambio, Sol Carreño, pues bueno, a la semana siguiente, La como en gente el se fútbol, olvida tiene ya. revancha. Claro, no, y se olvida la gente, ya al día siguiente ya se Claro, olvidó, ya. se Olvídate. olvidó. Y yo creo que el periodismo escrito no lo ha hecho mal. Ujú. Igual que el reportero gráfico, el fotógrafo lo ha hecho mejor que el camarógrafo. Ujú. Tal vez sea porque su equipo es más leve, o sea, es él y su cámara. En Ujú. cambio, en la televisión se requieren cables, micrófonos, luces. Ujú. Pero, por ejemplo, para hablar del fenómeno de los caminantes, y hago aquí un comentario, a mí me gusta mucho la palabra caminantes. Hay otras palabras, ¿no?, más burocráticas, como por ejemplo desplazados, pero caminante no lo encuentro demagógico, no es un eufemismo, es una descripción. Y además los caminantes y las pestes están asociados a lo largo de los siglos, ¿no? Ujú. En el medioevo ya había este fenómeno de grupos de caminantes huyendo de las Exactamente. La peste plagas. negra, por ejemplo, ¿no? O el de Ujú. Camerón, por ejemplo, que también es un punto de partida donde se cuentan las historias y todo esto, ¿no? Se Sí, refugian ahí sí, los chicos y comienzan a contar historias. sí, claro. El refugio y la creación, el refugio de la plaga, ¿no? Y la creación también es un viejo tema. Pero bueno, iba al asunto de los caminantes. La fotografía ha seguido mejor a esta historia. Probablemente, aunque en este momento no lo tengo claro, no lo tengo en la cabeza,
lo mejor que se ha hecho sobre este fenómeno también es escrito y no televisado. Y yo me atrevería a decir que esa es un poco la regla. Tal vez el orden es ese: fotógrafos, periodistas y estrellitas de televisión. Interesante, ¿ah? ¿No? Pero ahí estamos. Esto es una cosa que no ha terminado, nos ha cambiado, nos va a seguir cambiando, y hay nuevas posibilidades, ¿no? Justamente ese tema quería ver. ¿Cómo ven ustedes, digamos, cómo avisoran el futuro post-coronavirus, post-cuarentena? ¿Cómo van a cambiar los medios de comunicación? ¿Van a ser de repente más interactivos? ¿Van a reforzar su plataforma digital? ¿Qué piensan que va a pasar con el periodismo? Económicamente sí nos están dando duro, ¿no? Pero digamos, en términos, digamos, de la cobertura, de la forma en que vamos a transmitir las noticias, ¿qué cree que va a cambiar? A ver, Omar, empezamos contigo. Bueno, sí, bueno, sí, sin duda, espero que el tema económico no influya tanto, ¿no? Bueno, va a influir, de hecho, ¿no? No, ya está influyendo, Pero ya. de hecho que sí, ¿no? Es inevitable, ¿no? Es inevitable. Yo lo decía porque sabes que lo económico lleva a que muchas veces terminen las redacciones, las grandes redacciones, sobre todo diezmadas, ¿no? Sí, Y pues. eso, más allá del tema laboral, ¿no? Más allá de eso, porque claro, los Si me empresarios permite tomar una periodísticos... pequeña pausa, mira, Sí. justamente aquí hay una noticia que sale: pandemia también pone en riesgo a la prensa. Y un parrafito dice lo siguiente: nos enfrentamos, dice un editor, a algo inédito: el desplome de ingresos cuando tenemos menos capacidad financiera que en la anterior crisis, afirma Antonio Fernández, presidente de la Asociación de Medios de Información de Madrid, ¿no? Según el Diario Español. Afirma además que en los primeros días de la cuarentena los medios de su país han sufrido una caída de sus ingresos entre 75 y 80%. Entonces, todo eso Sí. nos impulsa a una, no sé, una reingeniería quizá de los medios. No sabemos, hay incertidumbre. Sí, bueno, estos meses que vienen va a ser así. En algunas redacciones ya se están dando algunas se están restringiendo ya, ¿no? Sí, Algunos sí, sí, sí. temas laborales. Y yo, el temor que tengo es lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Que conforme se van diezmando las redacciones, eso evidentemente tiene un efecto sobre la calidad, ¿no? Eso te Un iba a decir, periódico, sobre perjudica la calidad. directamente la calidad de las crónicas, de los De hecho, trabajos, de las más noticias. allá más allá del tema laboral, que por supuesto también es importante, ¿no? Pero digamos, ya en términos de producto, se pierde mucho control de calidad, ¿no? Y probablemente una persona que antes hacía cierto trabajo va a tener que hacer otros trabajos adicionales, Tienen que y es ahí dobletear. donde se va a perder. Ese es el problema, ¿no? O un trabajo que en manos o dos trabajos que en el periódico quedan en manos de una sola persona, lo que antes no era así, en fin. Porque eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir, seguramente. Y eso sí, sí me preocupa, ¿no? Eso me preocupa. Ahora, claro, es un nuevo desafío también para los periodistas, de hecho. No sé si va a regresar, hablo de los medios impresos, ¿no? No sé si después de este problema que ha generado que se caiga mucho más todavía la venta de impresos, porque hoy en día los contenidos Y básicamente la están venta de llegando a la gente publicidad de también manera hay que digital, decirlo, ¿no? ¿no? Se ha caído terriblemente. Exacto, si la venta de publicidad, pero digamos, ambas ventas están, de hecho, que también tienen una base, aunque sea cada vez menor en lo impreso, ¿no? Y eso ya ahorita ha quedado prácticamente relagado. Son muy pocos los periódicos que están circulando de manera impresa, ¿no? Y no sé si eso se va a recuperar, porque es como que siento que es un hábito que la gente se va a ir tomando, y cuando de nuevo, no sé, pienso un año, año y medio, vuelvan los canías con los periódicos, con las revistas, yo no sé si la gente va a volver a ese hábito que ya de una forma perdió, y esa es también mi preocupación, Ese es ¿no? el tema. Y por ahí yo creo que hay todavía un terreno muy incierto. Yo no me atrevería a decir qué va a pasar, sinceramente, pero lo que sí veo es que el periodismo va a sufrir y va a tener que hacer un trabajo de resistencia, ¿no? De resistencia. La calidad va a tener que hacer un trabajo de resistencia, porque va a haber posiblemente fuga de talentos, va a haber gente que va a mirar a otra rama de la comunicación. Eso creo que va a ocurrir inmediatamente, ¿no? Y lamentablemente, y eso es una cosa con la que vamos a lidiar.
Lucho, invoco a tu poder de Nostradamus comunicacional. ¿Qué es lo que va a pasar de acá en el futuro con los medios de comunicación, con los periodistas? ¿Cuál es el futuro que predices? Bueno, en primer lugar, un comentario. Es curioso que cuando más se necesita de este oficio, cuando más puede dar, más difíciles son las condiciones. Eso como marco general, porque esta pandemia ha demostrado que el periodismo tiene mucho que decir y tiene un enorme trabajo por delante, casi un servicio público. Ujú. Eso. Por otro lado, el mundo va a cambiar, ha cambiado, y no sabemos cómo va a terminar, si es que termina, porque esto nunca termina en realidad. Pero lo que sí me parece claro es que se han acelerado las tendencias que ya estaban en juego. Es decir, esta tendencia del periodismo escrito en retroceso, de las dificultades económicas de los medios, de los grandes medios, no hablemos de los pequeños, de los grandes incluso. Eso ya estaba y se va a acelerar. Eso es peligrosísimo, porque puede, sobre todo en sociedades como las nuestras, poco institucionalizadas, poco enraizadas en la gente, eso puede traer consecuencias horribles. Sin embargo, es muy negro todo lo que estoy diciendo, es muy pesimista, y sin embargo no me siento así, tal vez porque mi posición no es la de alguien implicado en un medio de comunicación, no es, para decirlo en una palabra, no recibo ingresos de esa actividad, y solo veo la parte que me interesa, que es la historia. Y en ese sentido me parece, por eso comencé con el comentario de que ahora éramos más importantes, más necesarios que nunca. Creo que precisamente ahora vivimos una edad de oro de las historias que se pueden contar. Una edad de oro para el oficio, de contar, de escribir, de analizar, en suma, de narrar lo que la gente está viviendo y darle sentido. Eso es muy importante, eso es estratégicamente tan importante como las mascarillas y los mandiles. Parecería exagerado, pero no es así. Una vez que el caos de la vida, del mundo, ocurre, si alguien logra contarlo y darle un sentido, entonces ese caos comienza a tener otro significado. Y esa es la tarea que ahora tenemos. Ahora, pero ¿dónde deberíamos volcar esas historias? Porque, digamos, los espacios que se dan normalmente en los medios impresos ya no es mucho. Entonces, quizás en las webs, en los blogs, ¿dónde crees que se pueden volcar esas historias? Eso ya ocurría antes y se va a radicalizar más. Lo que tenemos que, y ahí está la palabra, ahí está la noticia, ahí está la historia. Es decir, claro, podemos extrañar el papel, el papel físico y el ritual que significaba, pero lo esencial queda íntegro en lo digital. Lo que sí nos debe importar y no hemos encontrado soluciones todavía es cómo monetizamos, ese es el término que usan los economistas, cómo monetizamos ese servicio público de gran importancia y que el lector, la persona común y corriente aprecia, sigue y necesita. A mí me parece, por ejemplo, importante que exista alguna plataforma, yo no soy un experto, de repente me equivoco en los términos, pero alguna plataforma en la que, y un cambio cultural en el lector y en
y el ciudadano común y corriente tiene que acostumbrarse a que esto no es gratis. Tiene que saber que ese trabajo que realizan centenares, miles de personas, tiene que ser retribuido. Y para eso necesitamos una plataforma que, por ejemplo, en el Perú, integre todos los medios de comunicación, todos los periódicos, revistas, y por un pago único, cualquier persona desde su casa pueda entrar y leer y pasar las páginas que quiera de cualquier publicación en todo el país. Y a fin de mes, una central, un cerebro electrónico va a distribuir entre todos esos medios según los minutos o según los clics, ya esos son asuntos técnicos, pero que haya dos cosas: esa plataforma que nos organice, y dos, que el público sepa, se acostumbre, comprenda que tiene que pagar por este trabajo, que no puede ser gratis. Entonces, Omar, lo podemos iniciar acá con Luis, pues empecemos en la plataforma. ¿Ah? Seamos los pioneros, pues, en verdad. ¿Por qué no puede ser así? Oye, Sí, Omar, suena una buena idea, ¿no? es una buena idea. Oye, Omar, yo quiero preguntarte también a ti. Claro, lo que dice Lucho es bien razonable, pero ¿qué pasa que se ha acostumbrado lamentablemente al lector, al cibernauta, a recibir información gratuita y al momento? ¿Cómo lidiamos con Sí. eso? Hay algunos medios que ya están haciendo eso, ¿no? Algunos sí, es verdad. Por Por ejemplo, suscripción. el país, ya te empiezan de España, el comercio acá. Bueno, existe Ah, también aquí en Perú el llamado kiosco virtual, sí. en el que, por ejemplo, el Grupo Comercio tiene ahí todos sus productos, ¿no? Uh-huh. Revistas, periódicos, todos sus productos, y tú te puedes suscribir para entrar a eso, ¿no? Pero es como Grupo de Comercio. Sí, pues. Pero, claro, lo de Luis plantea algo, Más global, digamos, ¿no? global para todo el país, ¿no? Una plataforma que englobe Interesante. a todos los medios y periodistas del país, ¿no? Y O creo que todo el sería, mundo, o o a todo todo el el mundo mundo, ¿no? incluso. Todo el mundo, ¿no? Sí. Mm. Pero bueno, ahí habría que ver, claro, habría que ver, ¿no? Sí, sí, podría ser, en efecto, pero para que englobe a todo el mundo, bueno, tendría que pasar pues por un proceso general, Yo mundial, creo ¿no? por una Verdaderamente. plataforma independiente, puedes saber, Omar, Luis y otros más nos juntamos, ahí hacemos una plataforma de contenidos individuales, ¿no? Heterodoxos por ahí podría ser también, ¿no? Claro, Un night artist. Claro, algo así, de Charlie Chaplin, algo así, ¿no? Eh, Otra cosa, ¿cómo ven ustedes un poco ya el tema, digamos, de la ejecución del gobierno? Es decir, supuestamente el Ejecutivo tomó las medidas necesarias para detener la pandemia, ¿no? Cerró fronteras, etcétera, etcétera. Una serie de cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué somos ahora el segundo país en Latinoamérica con mayores casos de coronavirus y el número 13 a nivel mundial? ¿Qué falló? sí, es una serie de factores, ¿no? Yo creo que también hay errores del gobierno, obviamente. Por ejemplo, el gobierno quizás no compró a tiempo las pruebas moleculares en comparación a otros, quizás se tardó un poco, ¿no? Creo que sí se adelantó en cuanto a la cuarentena y la hizo muy rígida en comparación a otros países. Sí, pues. Me parece que pensando en la idiosincrasia del peruano, ¿no? Pero el problema es el Estado, la estructura del Estado que no funciona, la estructura del Estado que prácticamente echa a perder cualquier iniciativa, ¿no? Está tan mal la estructura del Estado que ni siquiera se ha podido llegar el bono bien a todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y también creo que no se pensó en aquello que luego se vio, ¿no? Rápidamente y que todos nos dimos cuenta después, que fue esto de los mercados, Los ¿no? mercados, los Se bancos. debió comenzar por los mercados. Es decir, no nos dimos cuenta tal vez, no se dio cuenta el gobierno tal vez en un inicio que teníamos una informalidad histórica, ¿no? Ya arraigada, y que se debió lanzar las medidas preparando un plan para eso. Bueno, es fácil decirlo ahora, obviamente, ¿no? Pero eso creo que falló. Y bueno, luego está la parte de la ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía que yo creo que en su mayoría sí, en su mayoría yo creo que se ha acatado las normas, pero hay segmentos de la población, por muchas razones, muchos factores,
Se ha hablado de los números, por ejemplo, se dice que el más del 90% tiene un televisor en casa, pero solo el 60% tiene un refrigerador en casa, Sí. lo cual explica por qué la gente sale constantemente. Yo creo que en el norte, por ejemplo, la idiosincrasia de la gastronomía, ¿no? De comer rico, ¿no? Leía el reporte hace poco de un periodista chiclayano que decía que en Lambayeque, una de las zonas más golpeadas del país, en cuanto a índice de mortalidad incluso, en Lambayeque se iba la gente todos los días por un culantro, por un ají amarillo, es decir, no puede, a pesar del estado de emergencia, las personas en el norte del país en particular, no puede desligarse de la necesidad de cocinar y comer como lo hace habitualmente, ¿no? Y eso lo obliga a ir cotidianamente al mercado y juntarse, porque va por el culantro, qué sé yo, por el apio, no sé, por el ají panca, qué sé yo, ¿no? Y todas esas cosas. O sea, una serie de factores. Somos una sociedad tan compleja, tan desigual, que una medida que parecía buena termina siendo efectiva para un porcentaje de la población nada más, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema, son una serie de factores que creo que hacía difícil, prácticamente imposible, cualquier iniciativa por más que haya sido buena, ¿no? Lucho, tú que conoces tan bien a la sociedad peruana desde hace tiempo, has escrito un montón de historias sobre los diferentes gobiernos, personajes, etcétera. ¿Qué es lo que ha fallado? Si supuestamente hicimos todo bien para achatar la culpa, le dimos 3 martillazos y no pasó absolutamente nada. ¿Eh? Bueno, yo creo que comenzamos muy bien, casi brillantemente. La reacción del gobierno, me refiero básicamente a Palacio de Gobierno y algunos ministros, nada más, fue rápida, acertada, briosa. Las apariciones diarias de Vizcarra le dieron un tono casi churchiliano a la lucha en un primer momento. Sí. Eh, Sí, tienes razón. pero luego comenzaron a aparecer las realidades. Ese estado caótico que todo lo atrapa y lo destroza y con el que no se puede contar. Y entonces, si no tienes un brazo ejecutor, por muy brillante que sea tu respuesta, no va a funcionar. O, perdón, me corrijo, no va a funcionar como quieres que funcione. Pero yo creo que sí ha habido un avance, que sí hemos podido dar un martillazo, aunque no con la contundencia que Claro. hubiéramos querido. ¿Mm? Sí, yo también, discúlpame Lucho, yo Sí, también dale. tengo la seguridad de que sin esas medidas que se tomaron rápido en ese aspecto reactivas, ahorita estaríamos de verdad en una situación mucho más calamitosa. Eso no tengo duda. Sí. Nada más. Hablemos por último de los fake news, porque corre mucha tinta y corre muchas noticias falsas, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Y también está el tema de la teoría de las conspiraciones, que abundan, que lo creó el gobierno chino, que se introdujo a gente de la CIA y creó el virus. ¿Cómo analizan todo este torrente de información informal que circula a través de las redes sociales y que a muchos los asusta, obviamente? A otros los sorprende y a otros los hace intrigarse? ¿Cómo ven este fenómeno que ha rebasado? Es como una especie de noticiero paralelo, digamos, de la información, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Luis? Sí, bueno, sí, a ver, Luis. Dale. Dale, Mar, dale. Luis, no, Ya, Luis, okay. por favor. Luis. No se peleen, cualquiera Bueno, puede empezar. Adelante, Luis, tú primero, por favor. bien, han habido fake news, van a haber fake news. Probablemente también ocurra que la gente va a comenzar a aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Yo creo que es como una lenta educación y algo se irá aprendiendo. Sin embargo, hay un fondo también irracional en la gente, un fondo de temores, de odios, de vayan a saber qué, que requiere ese tipo de noticia, entre comillas. Además es mundial e Sí. incluso
gubernamental. Trump está hace semanas tratando de encontrar un enemigo para poder descargar su culpa, y el que está más a la mano es China. Yo no tengo duda que China tiene que dar explicaciones y que hay que investigar con cuidado y todo lo demás, y la OMS, en fin, pero no con ese tono matonesco e ignorante de Trump. Y lo mismo sucede acá, en pequeña escala. Yo nunca he navegado tanto en las redes sociales como en estos días, particularmente en Twitter, porque Facebook es como la sala de los amigos, en donde todos son buenas personas y todos se parecen a ti, no tienes ningún problema, pero en Twitter es una selva, una jungla. Y ahí encuentras de todo, desde el cretino más insoportable hasta el sabio discreto que te da un gran consejo. Y entonces, pensando en eso, lo que se me ocurría era que en realidad no eran los fake news, porque cada vez creo que la gente puede distinguirlos más, a menos que quiera echar gasolina al fuego, y ya esa es otra historia. Lo que más bien había ocurrido, como ocurre en todas las crisis, es que decanta, aclara quién es quién, de qué lado está cada quien. Y entonces he visto muy mala leche, odios gratuitos, arrastrados desde el pasado. Para decirlo concretamente, la extrema derecha peruana ha mostrado toda su mezquindad, toda su ignorancia, su insignificancia además, porque ya no significan nada, aparte del poder del dinero o de las influencias o de algo más. En realidad han perdido el tren, hasta el Papa se les ha volteado. Y entonces, pero ahí siguen. En fin, eso es lo que se me ocurre. Más que el fake news, me preocupa o observo esta lacra que nos viene desde siempre, ¿no? A ver, Omar, fake news, noticias, mala leche. ¿Cuál es tu opinión de este zancudo que tenemos en las redes sociales? Sí, estoy de acuerdo con Lucho, con Johamovich en ese aspecto, que hay mucho, ¿no? Que han quedado retratados muchas personas, ¿no? E incluso que están, en realidad, lo digo porque se nota por el tenor de sus publicaciones, están esperando que haya una montaña de cadáveres simplemente para decir, ya ven, teníamos razón, ¿no? Era así la cosa, no nos equivocamos. Pero, bueno, eso sí es verdad. Y también es verdad pues que la gente le gusta la ficción, ¿no? Por eso es que Netflix tiene tanto éxito también, ¿no? Le gusta el morbo también, ¿ah? Le gusta el morbo también, de hecho. Le gusta, por ejemplo, quiere saber, dice, oye, el primer infectado en Trujillo de coronavirus, pero ¿quién es? ¿De qué zona es? Sí. Cuando se dio a conocer eso por interno, mucha gente me preguntaba, amigos, oye, pero ¿me puede decir quién es? Sí, tú debes saber el nombre de la persona, ¿no? Para mí nomás, pero ¿qué necesidad tenía de saber, no? Claro, ¿Te das cuenta? Sí, te das cuenta, y bueno. Sí. Y ahora sí, en regiones, por ejemplo, en el país, ya en regiones, antes de ir a eso, yo también creo que China tiene una responsabilidad, pero que Trump está tratando, pues, obviamente, de espiar culpa, ¿no? Sabe que es responsable de esos números. Oye, pero Trump dijo que era una gripecita, que se iba a ir en el verano, que no era nada. Ese fue su error. Ese fue su error. Padre, olvídate esa vaina. Así dijo. Ese fue su error, ¿no? Eso fue su error, subestimarlo, ¿no? Subestimarlo y no tomar medidas. ¿Sí? Después sugirió inyectarse un poquito de cloro para protegerse y todo lo demás. O sea, el hombre es un sabio. Es el enemigo número uno number one de la ciencia, ¿no? De la ciencia. Bueno, y ya yendo a la realidad peruana, en regiones, por ejemplo, los fake news tienen mucho que ver también con esta cuestión del alarmismo, ¿no? Hay una especie de fascinación por el alarmismo, ¿no? Por la tragedia insuflada, ¿no? Trucha, ¿no? Y yo diría hasta por lo tanático, ¿eh? Sí, también, ¿no? Y eso lo es, ¿no? Lo es. La gente quiere generar eso y la gente se deja llevar por eso,
que es una especie de pánico generalizado, ¿no? Que se ve. Particularmente yo creo que los periodistas tenemos que comprarnos ese pleito, ¿no? En las redes sociales, aunque salgamos a veces magullados, aunque tengamos que pelear con un ejército de zombies, entre comillas, porque están, digamos, eh, muy crédulos de su fake news, ¿no? Y por eso digo que son como zombies, ¿no? Aunque tengamos que pelear a veces solos contra ese grupo, esas muchedumbres, por decirlo así, bueno, hay que comprarse ese pleito, ¿no? ¿Quién si no? ¿Quién tiene que resguardar la credibilidad, los hechos? ¿Quién es el primer guardián de los hechos? Debería ser el periodista, ¿no? Entonces, que es una lucha, creo que también que tenemos que librar y que vamos a seguir librando en este tiempo de la pandemia, de hecho, ¿no? Omar, Luis, le dejo unos minutos para sus reflexiones finales sobre este tema o lo que quieran comentar y que no se haya podido comentar en este momento. Bueno, yo solo quisiera terminar con lo que comencé. Es un tiempo único, excepcional para el mundo, para el país y para nosotros, para cada uno. Creo que en el fondo, cuando todo pase, si es que todo pasa, vamos a recordar este tiempo no solo con nostalgia, entre comillas, sino como una gran oportunidad que se nos dio, una entre 1.000.000, y que algunos van a poder aprovechar, otros no. En fin, la variación del ser humano es tanta, pero digamos que si hubiera alguna igualdad de oportunidades, se presenta ahora, ¿no? Esta es la ocasión en descubrirnos, en hacer algo, en ser mejores, en una palabra. Omar, tus reflexiones finales, por favor. Sí, yo también quiero secundar esa idea. Es una oportunidad también, de hecho, ¿no? Por ejemplo, de manera general, global para el mundo, empezar a mirar la realidad de otra manera. Estamos viendo ya cómo la naturaleza misma está reaccionando ante el confinamiento mundial, ¿no? Y en el lado del Perú, tal vez es un momento histórico, sin duda, es un momento único para también ver aquello que veíamos, pero que quizá no le dábamos importancia, ¿no? Queríamos que estaba bien que siga así. El Estado, un Estado más fuerte, la salud, la educación, en fin, la solidaridad, los vicios de cierta clase empresarial que se ha quedado desnudados nuevamente con mayor claridad, y también cosas que son mucho más cercanas, como por ejemplo la informalidad de nuestros mercados, del transporte público. Esas cosas creo que en general son oportunidad para verlas, para reformularlas, para reconvertirlas, para reformarlas finalmente, ¿no? Omar Aliaga y Luis Yohamovic, yo les quiero agradecer a ambos por haber aceptado esta invitación de estar en la silla. Le he pasado muy bien entre dos grandes colegas de diferentes generaciones. En verdad le he pasado muy, muy bien con estas reflexiones tan agudas que han tenido ustedes. Gracias por estar acá en la silla, por haber aceptado la invitación. Gracias, Tocayo. Gracias, Omar. Y gracias a ti, Lucho. Un gusto nuevamente compartir. Bueno, amigos, ha sido una edición brillante la silla. Hemos cerrado con broche de oro la silla y ahora sí nos vamos hasta la próxima semana, sí, con invitados de lujo, como los que hemos tenido ahora. Porque la silla se viene en caliente con invitados no solamente nacionales e internacionales, que ya los hemos tenido, pero la próxima semana espérense que vienen invitados full lujo. Muchas gracias a todos, que les vaya bien, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.